Antes de iniciar, quiero decir que yo en realidad no tengo nada en contra de las consolas. Incluso son muy divertidas y me gustan mucho. Y únicamente estoy dando 10 cosas que para mí me parecen mejores de una computadora gamer que de una consola. ¿Alguna vez te has preguntado, ¿es mejor una consola o una computadora gamer? Bueno, realmente esa pregunta no te la podría responder. Sin embargo, aquí te dejaré 10 ventajas por las cuales es mejor jugar en una computadora gamer. Versatilidad. Con una computadora se pueden hacer más cosas que con una consola. Una computadora cuesta más dinero que una consola, pero es que a cambio estás comprando una plataforma que, además de para jugar, sirve para hacer de todo, desde escribir redacciones para la escuela hasta diseñar naves espaciales. La NASA no utiliza una PlayStation para poner al primer hombre en la Luna, ni está previsto que la utilice para poner al primer hombre en Marte. Utilizará ordenadores, de los que la computadora es la clase más extendida. Una computadora sirve para hacer cualquier cosa que se pueda programar, porque es una plataforma abierta y a la disposición total del usuario. Una consola, en cambio, solo admite la instalación del software que los creadores decidan. Ampliabilidad. Cuando un PC se queda pequeño, puedes actualizar el hardware. Una consola, sin embargo, viene con un cierto hardware predeterminado que tú no puedes configurar más allá de la elección de la capacidad del disco duro. Y cuando esa maquinaria se quede obsoleta, tendrás que comprarte otra. Además, es muy probable que la nueva no sea retrocompatible con muchos de los juegos y de los periféricos de la anterior. Las consolas son plataformas cerradas, tanto en el software como en el hardware. Aunque seas un genio de la electrónica, que ni se te ocurra abrir la carcasa para ampliar la RAM de una consola, porque si lo haces, perderás la garantía. Calidad gráfica. Ninguna consola puede correr los juegos como un PC gamer. Todos hemos visto videos de juegos que saldrán para Xbox One y PlayStation 4, y la verdad es que algunos parecen ser sensacionales, pero la realidad no va a ser tan bonita. En algún momento se afirmó que Battlefield 4 correrá en PlayStation 4 a 720p. Quizás la cifra aumente porque todavía queda tiempo para optimizar el motor gráfico, pero en cualquier caso, empezamos bien. Si uno de los primeros juegos no va a poder verse en Full HD, entonces cabe preguntarse qué va a pasar con los juegos que salgan dentro de 2 o 3 años. Ya sabemos la respuesta, porque será una repetición de lo que hemos vivido en la última década. Limitarán la calidad de los juegos para que vayan bien en consolas, y después harán conversiones a PC, donde se verá mucho mejor si la conversión es buena. Controles. La combinación de teclado y ratón es la mejor para muchos géneros. Que si el nuevo Kinect de Xbox One, que si el mando con pantalla incluida de Wii U, que si el control pad del PlayStation 4 con sensor táctil. Muy bueno, todo muy bonito. Fantástico para campañas de publicidad. ¿Y qué pasa con los FPS y los juegos de estrategia? Llevamos décadas jugando y todavía no se ha inventado nada mejor que el tándem de teclado y ratón para ciertos géneros. El pad es muy cómodo para, por ejemplo, los juegos de fútbol o los de carreras, pero hay otros para los que es un infierno. Si se lleva toda la vida jugando a los FPS con un teclado y ratón, se puede hacer la prueba, intentarlo con un pad. Siempre se acabará poniendo una cara muy enojada. Realmente es desesperante si no estás acostumbrado. Precio de los juegos. En PC los juegos son más baratos que en consolas. Esto es algo que ni los más furibundos apologetas de las consolas pueden negar. Pongamos unos cuantos ejemplos. Saints Row 4 en PC cuesta $50. En Xbox 360 y PlayStation 3 cuesta $10 más. MotoGP 13 en PC cuesta $40. En Xbox 360 y PlayStation 3 cuesta 25 más. Batman Arkham Origins en PC cuesta $50. En Xbox y PlayStation 3 cuesta 10 más. Está claro, los juegos de estreno son más baratos en PC, y los juegos con una cierta antigüedad, de esos ya ni hablemos, porque en portales como Steam se venden por precios ridículos, casi son gratuitos. Y cuando decimos con una cierta antigüedad, podemos estar hablando de que su lanzamiento fue hace 1 o 2 años, nada del Pleistoceno. Catálogo. Hay más juegos exclusivos de PC que exclusivos de consolas. La razón tiene que ver con dos ventajas del PC que ya he mencionado antes: la libertad y los controles.
En cuanto a la libertad, para distribuir un juego en PC solo tienes que colgarlo en internet. En cambio, para distribuirlo en una consola necesitas pasar por el filtro de la compañía fabricante del dispositivo, ya sea para que te deje comerciarlo en formato físico o para que te deje venderlo en su tienda online. En cuanto a los controles, hay juegos que en consola serían imposibles de jugar, porque requieren teclado y ratón. Por ejemplo, juegos de guerra, en los cuales debes mover la cámara para apuntar a tus enemigos. Pasar uno de estos juegos a consola sería imposible, ya que se arruinaría la jugabilidad por culpa de unos controles inadecuados. Contenidos de comunidad. Los juegos de PC se pueden modificar y añadirles contenidos gratuitos desarrollados por la comunidad. Algunos de consolas también, pero son muy pocos. Al ser una plataforma abierta, en PC es posible modificar los juegos mediante parches realizados por la comunidad que hacen de todo, desde añadir mapas, objetos y de todo, hasta convertir el juego original en otro casi nuevo. Es cierto que el modding es una tendencia a la baja, porque los juegos son cada vez más complejos y por tanto más difíciles de alterar, pero de momento sigue estando ahí, y marca una diferencia respecto de las consolas, porque se trata de contenido descargable gratuito. Retrocompatibilidad. Los juegos de PC antiguos funcionan en los PC actuales. Prueba meter tus viejos cartuchos de Super Nintendo en la ranura de la Wii. A ver si puedes. Es cierto que las consolas ofrecen la posibilidad de jugar a juegos antiguos, pero suele ser pasando por caja, es decir, que si compraste un juego en su día y ahora quieres volver a jugarlo pero en plataforma actual, tienes que pagar 2 veces por lo mismo. Esto no sucede en PC. Por supuesto, hay reediciones de clásicos que se venden en portales como GOG.com, pero si conservas una copia de tus juegos antiguos tienes la opción de ejecutarlos en emuladores gratuitos, como DOSBox, sin pagar ni un solo centavo adicional. Juegos indie. El PC es la plataforma por excelencia de los juegos indie. Si te gustan los juegos diferentes, originales, con ideas innovadoras y arriesgadas, entonces necesitas un PC, porque es la plataforma predilecta de desarrolladores de juegos indie. Ya después, si el juego se vende bien en PC, entonces salen versiones para consolas, con la condición, por supuesto, de que la compañía fabricante del dispositivo decida que el juego en cuestión encaja en su catálogo. Y además está el tema del precio, que en consola suele ser mayor porque hay que pagar el coste de la conversión y el impuesto revolucionario que se queda del fabricante del dispositivo. Portabilidad. Un PC portátil es más portable que las consolas de sobremesa. En el espacio que ocupa una carpeta si tienes una máquina a la última para jugar. Y si quieres llevarte la otra parte solo tienes que plegar la pantalla sobre el teclado, sin cables, sin preocuparte de que los mandos tengan pilas y sin depender de un televisor. Y si se da el caso de que en el hotel o donde quiera que estés hay un televisor, entonces puedes enchufarlo a la salida del video portátil para que ver los juegos a lo grande. Eso sí, hay que reconocer que un portátil gamer cuesta muchísimo. Pero si tienes dinero, eres un jugón y viajas mucho, mejor que cualquier consola, es un PC gamer portátil.